Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy continuamos con esta serie de presentaciones en torno a lo que es pues el trabajador migrante en Estados Unidos. Quisimos abrir esta serie con el caso de César Chávez y la UFW para poder separar lo que fue la figura defensora de los derechos de los trabajadores del campo en Estados Unidos y la conformación de los sindicatos que son sumamente importantes allá, así como la participación de este sindicato en esta defensa de los trabajadores, pero también separarlo y ver pues la parte de los migrantes indocumentados, las cuales en primera instancia no fueron defendidos por César Chávez, mas sin embargo se tomó por muchos años esta figura como la representatividad de la comunidad migrante en su conjunto. Después, el día de ayer, hablamos sobre estas acusaciones por delitos sexuales en contra de César Chávez, no para disculparlo, sino para meterlo en un contexto de la importancia que es una que denuncien estas acciones. Se esperó demasiado tiempo Dolores Huerta para hacer estas denuncias, pero también el trato que se le ha dado a Estados Unidos con actitudes todavía peores que las que están el día de hoy saliendo a la luz con el caso de César Chávez, principalmente con las de Donald Trump, en el cual pues mediáticamente y políticamente se utilizan totalmente diferentes unas de otras, y esto representa mucho la desventaja que tienen los migrantes en general ante estas figuras de poder que al parecer tienen la posibilidad y capacidad de pues hacer absolutamente todo lo que quieran. Y el día de hoy, bueno, ya vamos a entrar en un poco más de materia, hablar de los trabajadores migrantes. Tenemos que hablar de cuál es su importancia económica de la comunidad latina allá en Estados Unidos, algo que muy pocas veces se revisa, que se ha estado informando la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio del gobierno de Donald Trump, cuando empezó este ataque brutal en contra de la comunidad migrante, empezó a dar los números que ya conocemos algunos desde hace mucho tiempo, pero que por muy importante que sea esta economía latina allá en Estados Unidos, la realidad es que no, no representa algo que pueda defender a los migrantes. Pero bueno, vamos a hacer nuestro intento y vamos a hablar el día de hoy precisamente de de esta importancia que tiene, y pues para ello hemos preparado aquí una breve presentación para hablar precisamente de ello. Hablar de la comunidad latina en Estados Unidos ya no es hablar de un sector marginal, complementario o secundario de la economía estadounidense. Hoy se trata de uno de los pilares demográficos, laborales, empresariales y fiscales. La importancia latina no radica únicamente en su tamaño poblacional, sino en su capacidad para sostener el crecimiento del mercado de trabajo, rejuvenecer la estructura demográfica, impulsar sectores productivos, estratégicos y aportar miles de millones de dólares en impuestos y contribuciones a programas sociales. Es importante que sepamos esto. No necesariamente, bueno, debe de saberlo los republicanos, los ciudadanos estadounidenses deben de saber esta importancia, pero el migrante debe de saberlo. Los gobiernos de donde provienen la comunidad latina que está allá en Estados Unidos debe de saberlo. Si no, no hay de dónde poder implementar acciones para poder, uno, ayudar a que se haga la organización de la comunidad latina, y en segunda instancia no se puede trabajar sobre algún medio para remediar precisamente estas desventajas que están teniendo el día de hoy en Estados Unidos, o implementar políticas que puedan permitir a las personas tener la posibilidad de un retorno digno. Es por ello que pues en este punto es todavía más relevante en un contexto de envejecimiento de la población estadounidense, escasez estructural de mano de obra en diversos sectores y un debate político cada vez más agresivo contra la inmigración. Los datos más recientes muestran que la población latina no solo está creciendo, sino que también sostiene una parte creciente del Producto Interno Bruto, del consumo en Estados Unidos, así como de la fuerza laboral y de la base tributaria de Estados Unidos. Dentro de este conjunto, la población de origen mexicana sigue siendo el núcleo más numeroso y uno de los más decisivos para entender cómo funciona realmente la economía de Estados Unidos. Es por ello que necesitamos poder tener estos datos,
porque, y sobre todo la comunidad mexicana, que es la más numerosa y que las deportaciones al día de hoy no han aumentado considerablemente en comparación con otros gobiernos, porque es el que puede poner una regulación. Y eso lo hablaremos lo estamos hablando en las mesas de trabajo que tenemos, precisamente cómo hacer para no solamente defender los derechos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos, sino cómo hacer para que ellos puedan regresarse, o inclusive proteger a aquellos que están con algún tipo de permiso de trabajo, ya tanto en Estados Unidos y como en Canadá, para defender sus derechos, pero que eso ayude precisamente a defender los derechos de los demás, que ayude a generar condiciones de retorno digno, para que con esto baje la mano de obra, que el día de hoy abunda, mano de obra calificada y muy barata en el mercado laboral de Estados Unidos, y que por ello abusan de ellos, y con ello poder exigir mejores condiciones de trabajo, e incluso en determinado momento hasta la reforma migratoria que tanto se ha buscado. Es necesario poder saber estas cosas. Conviene hacer una precisión metodológica antes de continuar. Este proceso prioriza fuentes publicadas entre el 2024 y 2026, pero varios de estos estudios utilizan como último año cerrado disponible del 2022 al 2023, especialmente en el Producto Interno Bruto, los impuestos y encuestas nacionales. Esa diferencia no es una debilidad del análisis, sino una característica normal de la producción estadística seria, y que nos obliga a tener que esperar un poco más para ver cómo esto va a afectar en el gobierno de Donald Trump. Pero que es importante saberlo. La comunidad latina, como fuerza estructural de la economía estadounidense, ha alcanzado los 68 millones de personas en 2024. Esto equivale a el 20% de la población total del país. Para que tengan una idea, entre el 2020 y el 2024, la población latina casi se duplicó, al pasar de 35.3 a 68 millones. Y explico que el 56% del crecimiento poblacional total de Estados Unidos en este periodo es precisamente gracias a esta parte. Todos estos flujos migratorios que estuvieron llegando, y como vemos es un número significativo, y en cuestión de mexicanos, si hablamos de primera generación, estamos hablando de 11 millones, o sea, más del 10% de este crecimiento. Pero si hablamos de segundas, terceras generaciones, pues llegamos a un porcentaje sumamente alto. Además, también se trata de una población marcadamente joven. La edad mediana fue entre los 31.2 años en 2024 frente a los 43.2 entre la población blanca. La población latina es más joven, 39 años entre la asiática y 36 entre los afroamericanos. O sea, los latinos son más jóvenes y por ende pues pueden inclusive resultar más benéficos para la economía estadounidense, pero también esta juventud los hace también más problemáticos por muchas cosas, pero también que se les va a cargar la mano, por ejemplo, en cuestión de la seguridad social, que desde hace mucho tiempo viene teniendo problemas Estados Unidos para poder manejar estas pensiones del Seguro Social. Todo esto significa que la comunidad latina no solamente está creciendo, sino que además sostiene la renovación generacional de la fuerza de trabajo, y en específico, y que es lo más importante, que es del consumo interno. Otra de las características claves es que la población latina no puede reducirse a la categoría de inmigrante. En el 2024, 22.7 millones de latinos eran inmigrantes. Esto representaba el 33% de la totalidad de la comunidad latina. Al mismo tiempo, el 79% de todos los latinos en Estados Unidos eran ciudadanos estadounidenses. Esto importa políticamente y económicamente. La fuerza latina combina inmigración reciente, población naturalizada y varias generaciones nacidas en territorio estadounidense. Por eso su relevancia desborda el tema migratorio en sentido estricto. Se convierte en un asunto estructural para la economía nacional. Aquí es importante saber esto. Y el gran problema para Estados Unidos es que la población latina sigue creciendo, a diferencia de otras poblaciones que no están creciendo en la misma medida, y que bueno, que eso representa un verdadero problema, porque pues empiezan a tener una población cada vez más grande, y eso evidentemente representa problemas que
los que van a tener que salir a la defensa de esos problemas precisamente son los latinos, son los que van a tener el control. Y va a pasar, y ahí es la necesidad de una organización, porque el día de hoy la comunidad latina está más representada en Estados Unidos. O sea, la mayoría de los latinos no están no están ocupando puestos de decisiones políticas, y eso es un verdadero problema, para las comunidades, porque cómo se van a defender ante las injusticias que pues se están dando todavía al día de hoy, y que, como vemos, no es solamente producto de Donald Trump, sino es un grupo de personas que están con la misma ideología y que están buscando quedarse en el poder. Quizás la figura no va a ser Donald Trump, pero ahí vienen otros atrás, y es por ello la necesidad de informar y estar actualizándonos con esta información, y sobre todo la organización, para que tengan una idea del peso económico latino del Producto Interno Bruto de ingreso y consumo, que es uno de los indicadores más contundentes sobre la importancia económica latina. Esto proviene del Latino Donor Collaborative, que construye sus estimaciones a partir de los datos del US Census Bureau, Bureau of Economic Analysis y Bureau of Labor Statistics. Este reporte oficial del 2024 estimó que el Producto Interno Bruto latino de Estados Unidos alcanzó los 3.6 billones de dólares en 2022, después de crecer 13% respecto al 2021. Este mismo estudio calculó que el ingreso latino llegó a 2.83 billones y el poder de compra a 3.78 billones de dólares. Si el Producto Interno Bruto latino se midiera como el de un país independiente, este habría sido la quinta economía más grande del mundo. Esa es la importancia que tiene la comunidad latina económicamente allá. Entonces, pensar que viene una deportación masiva como tal sin sustituir esto es una falacia, es un engaño. No es que no vaya a haber deportaciones masivas, pero para ello yo tengo que crear la crisis, tengo que crear desestabilidad en el mundo para obligar a las personas a que salgan buscando el sueño americano, que lleguen a Estados Unidos, que sean detenidas y que sean deportadas. La mayoría de las personas que han sido deportadas son personas que llegaron recientemente a Estados Unidos, y con los engaños y las políticas que el mismo Estados Unidos implementó. Están siendo perseguidos aquellos que están bajo la protección del TPS, aquellos que tienen DACA, algunos. O sea, es selectiva esta deportación, pero va a seguir, es una maquinaria. Pero estamos hablando, si esta capacidad organizativa pudiese generarse a la par de lo que ha sido este desarrollo económico de la comunidad latina, muchas cosas podrían pasar. Recordemos que en Estados Unidos el que manda es el dinero. Y aquí la comunidad latina lo está desperdiciando por no poner a cuadros políticos que los puedan ayudar. A esto habría que sumársele los millones de dólares que todos los países, no solamente México, sino que todos los países latinos reciben por concepto de remesas. Sabemos que México es el que más de 60,000 millones de dólares se mandan anualmente a sus países, pero si sumamos todos los demás, vemos que el potencial político, económico de la comunidad migrante es enorme. Simplemente no está siendo administrado en absoluto por nadie. El seguimiento más reciente de la propia LDC indica que para el 2023 el Producto Interno Bruto había llegado a 4 billones de dólares, manteniéndose como la quinta economía del mundo. Y se considera por separado, obviamente, ¿verdad? Según este balance del 2025, entre el 2018 y el 2023, la economía latina creció en un promedio anual del 4.4%, más del doble del ritmo del resto de la economía estadounidense. Y los latinos añadieron 820,000 personas de edad de trabajar en el 2023, mientras que la población no latina en edad laboral disminuyó en 560,000. Aunque estas cifras provienen de una organización de investigación y no de una agencia federal, su valor analítico es alto porque sintetiza series oficiales del censo, y otras bases públicas. Aquí se habla de la quinta economía mundial, y recordemos que hasta hace algunos años, ya tiene algunos años, California por sí sola estaba considerada como una de la tercera economía a nivel mundial.
ha cambiado bastante. El día de hoy no está en esa posición, pero vemos cómo la comunidad latina siempre ha jugado un papel importante en ese crecimiento. A todo esto debemos de sumar que entre el 2017 y el 2018, voy atrasado aquí. Entre el 2017 y el 2022, perdón, el Producto Interno Bruto Latino creció en promedio 4.6% anual en términos reales, mientras que el ingreso y el poder de compra de los latinos creció 4.8% anual, a ritmos muy superiores al resto de la economía. En ese mismo periodo, los latinos contribuyeron con 28.3% de las adiciones totales al Producto Interno Bruto Nacional. En otras palabras, el crecimiento latino no es periférico, es una parte significativa de la expansión económica de Estados Unidos. No crean que Donald Trump no tiene conocimiento de esto. Simplemente lo que se ha estado haciendo con la comunidad latina, esta persecución, tiene evidentemente, son rasgos xenofóbicos, odian a aquellos que no son blancos, y bueno, se van con el eslabón más débil, y el más débil por la falta de organización, porque como lo podemos ver económicamente no es nada débil, pero sí políticamente no hay cuadros, no hay organizaciones fuertes realmente que estén buscando, ni siquiera entre la misma comunidad migrante indocumentada que el día de hoy está siendo acechada. Yo sé que muchas organizaciones, cuando yo digo esto, se molestan porque dicen, ¿cómo si nosotros nos estamos organizando? Pero si volteamos a ver los números, cómo han aumentado las deportaciones, cómo cada vez es más difícil la vida del migrante indocumentado en Estados Unidos, todas las carencias que tienen, las problemáticas, y que no se avanza absolutamente en una verdadera defensa de los migrantes, de los derechos de los migrantes, no se les abren caminos a un camino a la ciudadanía en Estados Unidos, una residencia legal, ni siquiera una posibilidad de un retorno digno a sus países. Todos los programas que nosotros podemos escuchar, y ojalá y me equivoque, me pueden poner en los comentarios ahí si me equivoco, pero donde hay un programa de que en lugar de ofrecerles trabajo a los migrantes que están allá, les ofrezcan posibilidades de invertir para poner sus propios negocios y ser patrones y no venir a ser nuevamente trabajadores. No los hay. En estos días se recibió la información de que la titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Cloutier, dejaba su cargo. El año pasado estuvimos en una reunión con ella. Ella decía que para estas fechas ya iba a haber un proyecto para precisamente permitirles a los mexicanos que invirtieran, y pues no al menos no tengo noticia de que haya sucedido. Vamos muy atrasados en este momento. Es muy difícil para la comunidad latina y siquiera incluso hasta intentar pensar en poder invertir cuando están con el temor de qué es lo que va a pasar con sus casos migratorios. Y bueno, pues estas son las cosas que se van dando allá en Estados Unidos. Y bueno, pues la importancia económica latina no se está valorando. Se tendría también que revisar esto, y esta importancia verifica que el mercado de trabajo es fundamental, la mano de obra de la comunidad latina. Por ejemplo, el Bureau of Labor Statistics reportó que en el 2023 los hispanos representaban el 19% de la fuerza laboral de Estados Unidos, con un 31.8 millones de personas en ella, y que entre el 2003 y el 2023 explicaron aproximadamente 2/3 del incremento neto de la fuerza laboral del país. En otras palabras, el crecimiento de la oferta de trabajo estadounidense en las últimas 2 décadas ha dependido de manera desproporcionada de la comunidad latina. Para aquellos que estuvimos allá al inicio de los 2000, para que tengan una noción, Wells Fargo empezaba a dar créditos y a posibilidad de cuentas bancarias a los migrantes indocumentados. AT&T abría su puerta a la expansión al mercado latino. Cox News, estas empresas de televisoras también abrían su puerta al mercado latino. Muchos pequeños restaurantes empezaron a crecer gracias a la fuerza latina. Las tortillas, que también se volvió una industria muy fuerte allá en Estados Unidos. Esta es la capacidad que dan
la migración en todos lados, y en su momento hablaremos aquí también del caso de México, en donde se debe de aprovechar esta fuerza laboral que está llegando a nuestro país por parte de los latinos, porque llegan a hacer que las cosas crezcan, no a abusar, que es lo que ha estado intentando decir Donald Trump y todas las personas que pues que están ahí con él. En cuestión a la migración latina y al mercado laboral, tenemos que añadir otro dato relevante, que es que en el 2024 la población nacida en el extranjero representó el 19.2% de la fuerza laboral civil, y casi la mitad de esa fuerza laboral nacida en el extranjero, o sea, el 48.7%, era hispana o latina. Esto confirma que la migración latina, lejos de ser un fenómeno accesorio, se ha convertido en una de las bases reales del funcionamiento del mercado estadounidense. Aquí cabe señalar que el otro importante, de las otras nacionalidades que han llegado, llegan muchas personas de la India, China, de algunos otros países, van a sectores estratégicos, pero la mano de obra de latina normalmente va a lo que realmente mueve a las sociedades: construcción, el campo, servicios, todo eso que hace que la sociedad se pueda estar moviendo, está en manos de los latinos, no así de otras nacionalidades, lo cual representaría un golpe, y que ya está representando para muchos intereses capitalistas. Esto que está haciendo Donald Trump les está afectando bastante a estas empresas, y por eso ya empieza a haber también un descontento incluso al interior de lo que es aquellos que en su momento estuvieron apoyando a Donald Trump. La dependencia no es homogénea, sino sectorial. El reporte del American Immigration Council sobre los efectos de una deportación masiva estima que los trabajadores indocumentados representan casi el 14% del empleo en construcción, alrededor 1 de cada 8 trabajadores en agricultura y aproximadamente 1 de cada 14 en hospitalidad. Por ello, cualquier política que busque expulsar masivamente esa población no solo tendrá consecuencias humanas y familiares, sino también fuertes disrupciones productivas y presiones inflacionarias. Aquí es importante esto, que lo sepan, y es sobre todo para la gente que apoya a Donald Trump, porque esto les va a repercutir. Y el día de hoy estamos viendo cómo se empiezan a poner muchos problemas. Creo que todavía no está afectando lo que es las deportaciones de los migrantes, porque siguen en niveles, al menos en lo que es la comunidad mexicana, muy similares a lo que ha pasado en otras épocas, pero sí hay un peligro de, si se cumple esta meta de Donald Trump de deportar a la cantidad que él quiere, sí habrá una desestabilidad, pero que el día de hoy el ciudadano común y corriente, sobre todo el republicano, que está necio y queriendo defender a Donald Trump y que no ha volteado a ver, el día de hoy está pagando más por todos sus servicios, más por gasolina, más por todo lo que va a comprar en su despensa. O sea, está habiendo una repercusión directa, y están con la promesa de que esto va a ser temporal. Sabemos que esto no es así, que esto va a continuar, que no va a acabar el conflicto en Irán de una manera positiva para Estados Unidos, que la injerencia que está buscando en todos los países del área, esto que está buscando es estabilidad en los países para poder expulsar a las personas y poderlos detener y echar a andar esta industria, o seguir fortaleciendo la industria de los centros de detención. O sea, pero que al americano común no le va a llegar nada de estos, ningún beneficio, sino siempre va a ser algo todavía más, más complicados. Es por ello que, bueno, pues tendríamos que estar muy atentos de asegurarnos que pues esta información llegue a todos ellos. Hay empresas hispanas en Estados Unidos, emprendedores también, que también tienen una importancia económica. Esto no se limita solamente al trabajo asalariado, sino que también incluye una presencia empresarial cada vez más visible. El US Census Bureau informó que en el 2024 las empresas hispanas con empleados sumaron 406.086 firmas y generaron 572.9 mil millones de dólares en ingresos en el 2021. El último corte disponible en la encuesta anual de negocios. Los principales factores fueron la construcción, alojamiento, servicios de alimentos y servicios profesionales, científicos y técnicos. Aquí es donde esa misma importancia que tienen tanto trabajadores como empresarios, emprendedores, debería de estarse considerando para las propuestas del mismo gobierno mexicano, para poder a estos empresarios jalarlos hacia México,
para que pudiesen venir a ofrecer mejores condiciones de trabajo aquí, para que pudiesen regresarse y con esto poner algún tipo de presión allá en Estados Unidos. Pero pues sabemos que al día de hoy, pues hasta donde yo sé, no se está dando de esa manera. Esto es importante porque desmonta dos estereotipos frecuentes. El primero es que la población latina solo participa en ocupación de baja remuneración y segundo, que su aporte económico se reduce al trabajo manual. En realidad, el empresario hispano ya tiene una presencia relevante en sectores intensivos en mano de obra, pero también en servicios profesionales y actividades de mayor complejidad técnica. Y aquí se abre también la posibilidad en el que, si bien es cierto que hay ya cierta incursión de estos mexicanos en mejores, en puestos más especializados, la realidad es que todavía el potencial es muy grande porque tenemos a todos los jóvenes Dreamers, DACAs, que están terminando sus estudios y que están próximos a integrarse en la vida económica de Estados Unidos, los cuales sería un capital muy importante que México volteara a ver a ellos para jalarlos hacia nuestro territorio y con ello pues también pues ayudar el tema migratorio allá en Estados Unidos. Dentro del universo latino, pues evidentemente hay un peso de los mexicanos que están allá. La población de origen mexicano sigue siendo la más importante. El Pew Research reportó que había aproximadamente 40 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos en el 2024, lo que equivale al 57% de toda la población hispana del país, lo cual pues vemos que es de suma importancia, ¿no? O sea, 57% de la mayoría de los hispanos que están allá son mexicanos y son los que deberían de estar poniendo la agenda. 10.9 millones es bastante, considerando que muchos de ellos también, estamos hablando que son primeras generaciones, pero si aumentamos segundas, terceras, pues evidentemente este número aumenta aún de manera significativa, ¿no? En cuanto a la población mexicana sin estatus regular, primero esta parte, dicen, en términos laborales, los inmigrantes mexicanos muestran una participación particularmente alta. Para el 2023 era el 68% de los mexicanos de 16 años y más que estaban participando en la fuerza laboral civil, frente al 67% en conjunto de todos los inmigrantes y el 63% de la población nacida en Estados Unidos. Además, la agencia MPI subraya que los trabajadores mexicanos están especialmente concentrados en servicios, recursos naturales, construcción y mantenimiento, así como en producción, transporte y movimiento de materiales. Es decir, están fuertemente presentes en los sectores que mantienen en marcha la economía cotidiana del país. O sea, sin ellos, pues no se puede mover todo lo que está arriba y que normalmente son trabajos todavía mucho mejor pagados, pero que dependen esencialmente de la mano de obra en donde los mexicanos resaltan. En cuanto a la población mexicana sin estatus regular, se estima que hay 5.1 millones de los 11.3 en total de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. Esto fueran datos a mediados del 2022, es decir, el 45% del total. También señaló que a junio del 2024 unos 433.800 mexicanos tenían DACA. Esto equivale al 81% de todos los beneficiarios de este programa. Con esto confirmamos lo que pues la población migrante sigue ocupando un lugar central en el universo migratorio más vulnerable, aunque cuando su peso relativo dentro de los cruces fronterizos irregulares ha disminuido con respecto a décadas previas. Ha bajado mucho el migrante que está yendo a Estados Unidos, mexicano, pero se sigue dando, pero eso también es a raíz de que el mexicano se estableció desde hace muchos años en Estados Unidos y el día de hoy representa este potencial. El día de hoy no es un mexicano que esté siendo atacado directamente por las políticas de Donald Trump, pero sabemos que en cualquier momento, en cuanto se tenga la estructura, podrán voltear a ir sobre de este sector sin importar la importancia económica que tienen. Pero aquí vemos el potencial que tiene México con millones de personas que están altamente calificadas para trabajar y que podrían establecerse un programa para que regresaran a México y pudiesen gozar de mejores condiciones que las que tienen o que tenían por lo menos en el momento en el que salieron del país. No solamente es trabajo, también tenemos que hablar de los impuestos. Uno de los grandes mitos, y ya hicimos una entrega sobre este tema de los mitos de los migrantes, el que no pagan impuestos. Esto es una mentira, pagan impuestos y bueno,
tanto los que tienen negocios como los que indocumentados que trabajan, todos pagan impuestos. Una de las ideas más repetidas por el discurso antimigrante es que los inmigrantes consumen recursos sin contribuir fiscalmente. Pero la evidencia muestra lo contrario. Por ejemplo, el American Immigration Council calculó que hasta el 2022 los hogares inmigrantes en Estados Unidos pagaron 579.1 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Ese mismo análisis subrayó que los inmigrantes aportaron casi $1 de cada $6 recaudados por esos niveles de gobierno. Y recordemos que pues, la población migrante indocumentada en porcentaje de la población total en Estados Unidos es muy poca. Estamos hablando del que será 1 o 2%. Y pues aquí vemos cómo aporta más. En el caso de los trabajadores indocumentados, la estimación más robusta y detallada publicada en el 2024 es la del Institute of Taxation and Economic Policy, el ITEP. Ese estudio calculó que los inmigrantes indocumentados pagaron 96.7 mil millones de dólares en impuestos en el 2022, de los cuales 59.4 mil millones fueron del gobierno federal y 37.3 mil millones en estados y localidades. El propio Institute of Taxation and Economics concluye que esa recaudación equivale a $8.889 por persona dentro de la población estadounidense estimada al 2022. $8.889 que cada migrante paga en cuestión de impuestos en Estados Unidos al 2022. Y que las políticas de Donald Trump, de estarlos buscando, podría repercutir en que no pagasen, no por no querer, sino porque pues temen, como todos, el ser detenidos. Aquí vemos cómo las políticas de Donald Trump siguen estando en contra del pueblo norteamericano. Lo más importante para la investigación es que una parte sustancial de ese pago corresponde a retenciones de nómina y contribuciones a programas sociales. ¿Qué significa esto? Que las mayorías de estas retenciones son retención que se les hacen en sus cheques cuando les pagan y las contribuciones a programas sociales a los cuales los migrantes no tienen acceso. Se estima que en el 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron 25.7 mil millones de dólares en el Social Security, 6.4 mil millones al Medicare y 1.8 mil millones en seguros de desempleo, cosas que ellos no pueden verse beneficiados. Esto hace un total de 33.9 mil millones en impuestos de seguro social, es decir, más de un tercio de todos los impuestos que pagan los indocumentados terminan financiando programas a los que muchos de ellos no pueden acceder plenamente debido a su estatus migratorio. Para el caso específico de los migrantes mexicanos indocumentados, el American Immigration Council estimó que en el 2019 tuvieron casi 92 mil millones de dólares de ingreso familiar, pagaron casi 9.8 mil millones en impuestos federales, estatales y locales y aportaron además 11.7 mil millones de dólares al seguro Social Security y 2.8 mil millones al Medicare por sí mismos o por medio de sus empleadores. Después de impuestos conservaron 82.2 mil millones de dólares en poder de compra en Estados Unidos que genera impuestos y que también va esos impuestos a el beneficio de las comunidades. Aunque este corte no es del 2024 en adelante, sigue siendo una de las pocas estimaciones públicas desagregadas específicamente para mexicanos indocumentados. Vemos la importancia que tiene el mexicano en Estados Unidos y que es importante saberlo porque ahí es en donde se puede presionar y negociar para el respeto de los migrantes allá en Estados Unidos. El análisis histórico de la retención de impuestos de trabajadores indocumentados desde la reforma migratoria de 1986, pues sabemos, se ha hablado mucho de esta gran amnistía, qué buena onda fue Ronald Reagan. La realidad es que no, o sea, esta reforma sirvió precisamente para ayudar al campo a que no se desmantelara, y va en colación con la que hablábamos ayer y antier de César Chávez. Es una necesidad del campo estadounidense y por eso se dio, no por la buena voluntad, pero la Immigration Reform and Control Act, esta ley de 1986, fue presentada como una gran solución al problema de la inmigración indocumentada.
no fue así. La ley combinó 3 pilares: aumento del control fronterizo, sanciones a empleadores que contrataran a sabiendas de trabajadores no autorizados y programas de regularización. Según la cronología del Immigration Policy Institute, esta ley, la IRCA, aumentó 50% el personal de la patrulla fronteriza, estableció sanciones patronales y creó 2 vías de legalización en conjunto. Aproximadamente 2.7 millones de personas terminaron obteniendo la residencia permanente por esta vía. Pero aquí vemos cómo se presentó como algo para solucionar la migración, pero no lo fue así. Era solucionar el problema del campo, que tiene problemas Estados Unidos con su campo, y que sale avante gracias a la mano de obra de los migrantes indocumentados que llegan a trabajar allá, a expensas de que se está muriendo el campo en sus países, específicamente en México. El aumento de seguridad no frenó ningún tipo de flujos migratorios, porque las condiciones de pobreza, violencia y etcétera se siguen dando en todos lados, y la opción, al final de cuentas, sigue siendo Estados Unidos, donde a pesar de que te explotan y todo, te dan para comer, y eso es lo que muchas veces la gente busca. Y esto de la persecución a las personas que emplearan a personal indocumentado fue una falacia que se ha utilizado simplemente para golpear al enemigo político. El propio MPI ha señalado que la legalización fue el componente más exitoso de la ley, mientras que el régimen de sanciones patronales fracasó en su objetivo de eliminar el empleo indocumentado. En su balance retrospectivo se explica que la IRCA no resolvió la demanda estructural de mano de obra, no creó un sistema eficaz de verificación laboral y permitió que proliferaran documentos falsos o mecanismos formales de aparente cumplimiento. El resultado fue una contradicción persistente. Se castigó jurídicamente al trabajador no autorizado, pero no se eliminó su incorporación económica. Se le sigue permitiendo al día de hoy. Esa contradicción es crucial para entender la retención fiscal. La Social Security Administration explicó en su nota actuaria del 2013 que al inicio de 1989 había aproximadamente 5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, y que la IRCA permitió que muchos de quienes ya residían en el país desde antes accedieran a la residencia permanente. Pero tras esa regularización, la migración no autorizada continuó y el sistema estadounidense siguió absorbiendo trabajo indocumentado. La misma Social Security Administration estimó que en el 2010 había alrededor de 3.1 millones de inmigrantes no autorizados trabajando y pagando impuestos al Social Security, lo que generó aproximadamente 13 mil millones de dólares en impuesto de nómina ese año. Ese año nada más, 13 mil millones de dólares, súmenle desde que se firma en el 86 a la fecha. Y como de unos pocos miles van a muchos millones de personas que están haciendo eso y que se les permite trabajar. Al mismo tiempo, se calcula que solo cerca de 1 millón de beneficios pagados durante el 2010 derivó de trabajo no autorizado, por lo que el efecto neto fue positivo en aproximadamente 12 mil millones de dólares para el flujo de caja del sistema. O sea, en términos simples, los trabajadores indocumentados ayudaron a financiar el Social Security mucho más de lo que recibieron de él. O sea, de 13 millones que pagan, ellos reciben 1 millón. ¿Quién está manteniendo el seguro social y las pensiones de los de estadounidenses? Pues evidentemente ahí está. Y esto solamente es seguro social, no son todos los demás impuestos que se les retienen en los cheques. Ni tampoco el impuesto al consumo, que sabemos que se da allá en Estados Unidos. Además, una parte de estos aportes queda atrapada en el mecanismo administrativo que impiden su acreditación correcta al trabajador. La Oficina del Seguro Social informó que el Earning Suspensive File, el archivo donde van los salarios reportados con nombres y números de seguridad que no coinciden, había acumulado más de 1.2 billones de dólares en salarios y 333 millones de registros W2 hasta el año tributario 2012. Tan solo en el 2012, el ISF recibió 6.9 millones de partidas salariales que representaban 71 mil millones de dólares. Esto revela un patrón estructural. El sistema recauda, pero una parte del historial salarial queda sin acreditarse de manera útil para quien generó ese trabajo. Para los migrantes indocumentados, lo sabrán, les debe de llegar una hoja azul de parte del IRS, en donde les dice, del Seguro Social, donde les dice que el patrón entregó sus aportaciones, pero que no saben en dónde ponerlas porque ese número no existe, y piden que vayan a arreglen esto. Evidentemente, de aquí el Seguro Social deduce, obviamente, que todas estas
aportaciones son de personas que no tienen un número de seguro social, las van guardando, y aquí igual no se está considerando a aquellos que usan números de seguro social que pertenecen a alguien más, que eso aumentaría pues significativamente estas aportaciones que no están siendo reconocidas. ¿Cómo es que se dio esto para aquellos que no conocen? A partir de que sale esta reforma en el 86, bueno, pues años después el programa ITIN profundiza esta lógica fiscal, el Identification Tax Income Number, algo así me parece. Según el TICTA, el ITIN existe desde 1996 para personas con necesidades tributarias federal que no son elegibles para un Social Security Number. Al mes de octubre del 2025, la IRS había emitido aproximadamente 31 millones de ITIN desde la creación del programa y tenía 5 millones activos. La TICTA también subraya que el ITIN se emite sin importar el estatus migratorio, precisamente porque esas personas pueden tener obligaciones fiscales bajo la ley estadounidense. En otras palabras, el Estado reconoce plenamente la obligación de pagar impuestos, aunque no reconozca plenamente los derechos laborales y sociales de quienes están pagando estos impuestos. Visto desde la perspectiva histórica, desde 1986 hasta hoy, el modelo estadounidense no ha eliminado el trabajo indocumentado, lo ha administrado de forma ambigua. La economía continúa demandándolo, los empleadores continúan beneficiándose de él y el Estado continúa recaudando impuestos sobre ese trabajo, incluso cuando una parte sustancial de quienes lo pagan no pueden reclamar plenamente los beneficios asociados. Esa es una de las contradicciones centrales del régimen migratorio estadounidense contemporáneo y que, como vemos, no intenta ni siquiera hacer algo para desaparecerlo. Lo ha administrado mal, pero pues igual esto es ante la opacidad y la falta de voluntad de los gobiernos para defender pues a sus migrantes, ¿no?, que están allá en Estados Unidos. El balance general, bueno, pues la comunidad latina se ha convertido en una fuerza decisiva para la economía de Estados Unidos por 5 razones. Está porque sostienen una parte muy significativa del crecimiento demográfico y del reemplazo generacional de la fuerza de trabajo. Segundo, porque genera una economía de escala billonaria con un producto interno comparable al de las grandes potencias. Otra es que ocupa posiciones claves en sectores sin los cuales la economía cotidiana no funciona, como es la construcción, la manufactura, la agricultura, la logística, los servicios, la hospitalidad. Cuarto, porque también crea empresas y actividad emprendedora, que es donde creo México debería de voltear a ver a esos emprendedores y ver la manera de poderlos captar y traérselos para acá. Y finalmente, porque aporta miles de millones en impuestos, incluso en los segmentos más vulnerables y menos reconocidos jurídicamente. En ese panorama, los migrantes mexicanos siguen ocupando un lugar central, son el principal grupo de origen dentro de la migración estadounidense, el mayor componente nacional dentro de la población latina y es el sector más importante dentro del universo indocumentado. Su peso económico no solo se ve en el trabajo que se está realizando, sino también en los impuestos que pagan, en el consumo que genera y en los sectores que está sosteniendo. Pues ya para terminar, pues la evidencia reciente demuestra que la comunidad latina es una pieza estructural de la economía estadounidense. No se trata únicamente de una minoría grande, sino de una base material del crecimiento, del empleo y de la recaudación tributaria. La población latina no solo crece más rápido que otros grupos, también es más joven, sostiene una parte cada vez mayor de la fuerza laboral y genera una economía propia de escala billonaria. Sin esta, Estados Unidos tendría menos dinamismo demográfico, menos trabajadores y una base de consumo significantemente menor. Los migrantes mexicanos, por su tamaño y por su intersección sectorial, siguen siendo el núcleo más importante dentro de esta realidad. La economía estadounidense depende del trabajo de estos migrantes en sectores estratégicos y al mismo tiempo el sistema político ha construido buena parte de su discurso antiinmigrante precisamente contra ellos. La dimensión fiscal es especialmente reveladora. Los migrantes y los trabajadores indocumentados sí pagan impuestos y en montos muy significativos. Una parte sustancial de esos pagos proviene de retenciones salariales y contribuciones a programas como el Social Security y Medicare, aun cuando muchos de ellos, la mayoría, no van a poder acceder a absolutamente nada de ellos. Desde 1986, el sistema migratorio estadounidense ha funcionado bajo una lógica de contradicción. Castiga
al trabajador indocumentado, pero absorbe su trabajo, recauda sus impuestos y usa sus contribuciones para sostener partes importantes del aparato fiscal y de seguridad social. Esa contradicción no es accidental, es una de las claves para entender tanto la persistencia de la inmigración indocumentada como la hipocresía estructural del discurso antimigrante en Estados Unidos. Eso es precisamente pues algo que tenemos que ver. Aquí les dejo y les voy a dejar en la descripción del video pues la bibliografía, de dónde se toman las referencias, toda esta información que he compartido con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues ahí para que la puedan revisar. Con esto llegaríamos al final de esta, pues de esta presentación. Es importante que sepamos la importancia de la comunidad migrante, en específico la comunidad mexicana allá en Estados Unidos, porque solamente así podremos luchar con este sistema que se ha favorecido. No es que no sepan la importancia que tienen, pero tan lo saben así que por eso quieren desunir, por eso golpean una figura como César Chávez, independientemente de lo negativo que ha hecho y que ojalá pues ya es tarde para juzgarlo, ya ha muerto, pero el tumbar esta imagen es querer debilitar la unidad que hace falta todavía construir de la comunidad migrante allá en Estados Unidos, pero que es de suma importancia hacerlo, porque se está viendo beneficiado Estados Unidos. El discurso xenofóbico de Donald Trump diciendo que pues todas las mentiras que sabemos que dicen, lo único que buscan es crear confusión, que las personas por miedo no se organicen, que no peleen por sus derechos, que es una de las tácticas que incluso también usan los empleadores con los trabajadores indocumentados. Al meterles miedo, pueden abusar más de ellos. Es importante que los migrantes lo sepan, es importante que nuestro gobierno lo sepa y que con ello, pues no solamente se limite a declaraciones o denuncias, pues que quedan nada más allí en el papel, sino implementar acciones. Nosotros en el Frente Amplio de Mexicanos Inmigrantes tenemos muchas propuestas que no son la solución a todo, ni siquiera creemos que sea la única posibilidad de que se pueda arreglar algo, pero son ideas que estamos aportando precisamente para cambiar este entorno, para buscar una verdadera reforma migratoria que tiene que empezar aquí en México. México tiene que cambiar las situaciones que expulsan y han expulsado a millones de mexicanos fuera de sus lugares de origen, cambiar esta situación de que la gente ya no tenga que salir de nuestro país y sobre todo no crear las condiciones, no para que el que se vaya por gusto y no por necesidad, sino para que los que se regresen puedan regresarse por gusto y no por necesidad, y a un país en el cual pues no ha cambiado grandemente desde que salieron, y evidentemente estamos en un gobierno de la Cuarta Transformación, muchos están viendo un cambio significativo, pero recordemos que la gran debacle de México se dio pues mucho después de que muchos de estos migrantes que siguen en las sombras allá de indocumentados en Estados Unidos la conocieron. Hubo un pique muy feo en pobreza durante el gobierno de Zedillo. Se empezó más o menos a solucionar la situación. La violencia viene en los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, un México muy golpeado por estos dos partidos políticos que gobernaron a nuestro país. Entonces el día de hoy, si regresan los migrantes, ellos no vivieron esta parte tan fea de México, y muchos de ellos no tienen ni siquiera la menor idea de hacia dónde se está buscando el salir. Pero creo que también es importante que el gobierno actual se dé cuenta de que hay un potencial muy importante en el mexicano en el exterior, más allá de las remesas que se están enviando, que lamentablemente se siguen considerando héroes de la patria por eso y no por la importancia que deberían de tener para poder ayudar a que México crezca. Pues hasta aquí dejaría esta entrega. Mañana continuaremos hablando de estos temas que creo yo son bastante importantes. Muchas gracias por haber estado conmigo. Como siempre, pues pedirles que le den like al video, que lo compartan, que dejen sus comentarios, y bueno, estaremos haciendo más presentaciones de este tipo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.